Yo lo empecé a escribir en pandemia, o sea, en plena 2020, plena pandemia. O sea, y lo que primero que empecé a hacer, sin saber bien, o sea, yo lo único que sabía era que quería escribir sobre la maternidad, que era una experiencia que a mí me había transformado la vida y me parecía que había encontrado como un lenguaje universal, digamos, bueno, empecé a entender como un montón de cosas a partir de que yo fui madre. Y lo primero que hice fue, yo siempre empezar a escribir, por un lado en un documento y por otro lado en otro documento, empezar como a hacer mi trabajo, en el que estoy acostumbrada, de periodístico de investigación. Leer y anotar frases, leer entrevistas. Era un documento donde yo iba pegando todas las cosas que me parecía que me podían servir. Pero pronto me di cuenta que no había eh, o se me hacía un poco inabarcable irme para el lado del ensayo, y por otro lado me parecía que me tiraba más siempre lo que yo había vivido de manera personal y que por ahí no lo veía reflejado, porque no hay mucha literatura, aunque ahora parezca que hay un cierto boom sobre la maternidad, en realidad no hay mucha literatura que tome la maternidad como tema principal, más allá de que aparezcan, ¿no?, padres, madres, hijos en diferentes novelas. Y en un momento me trabé, de hecho había hecho una primera versión que estaba también un poco a medio camino, y, y se la di a leer a mi pareja, que es editor también, y me dijo, esto está muy panfletario, hay mucho dedo levantado acá. Y le digo, tienes razón, y a él se le ocurrió, me dice, ¿y por qué no lo llamás a Juan Forn? A ver, que él, y digo, claro, está bueno, a ver si está dando acompañamiento de alguna manera, porque como te digo, era plena pandemia y estábamos todos encerrados. Y Juan me dijo, yo ya no hago más edición uno a uno porque me vuelvo loco y vuelvo loco a la otra persona, pero te invito a sumarte al taller y después la seguimos por privado también. Entonces yo me empecé semanalmente, no, quincenalmente creo que era, a hacer taller con él, y él me ayudó mucho como él me decía la palabra despelucar a la narradora y volverla como más extrema, más literaria en algún punto, más personaje, y así como que me fui dando cuenta que el tono era la novela, y que también cuando encontré un poco ese tono me di cuenta que a mí me liberaba de tener que contar mi historia y me permitía irme hacia cosas que me interesaban, pero que no Claro. necesariamente me habían pasado. Y así fui armando esta, por eso quedó medio un híbrido,